nombre es Silvia Ale Martorelli, hago atención a domicilio en la zona de maternidad, zona 1, y esta es mi historia de vida. Yo soy argentina, se nota, y hace que estoy acá en Cataluña, en marzo hace 20 años. Estuve trabajando 12 años en la Fundación Per a Mitjans, de personas discapacitadas. Ya venía de Argentina de hacer algo de cuidados paliativos, había estado en clínicas, así como auxiliar de geriatría. Y después me tomé un año así sabático donde estuve en Galicia. Y ya cuando vine me puse a buscar faena para no repetir con la Per a Mitjans, y me gustó el tema de cooperativa. Ingresé el currículum aquí en la cooperativa Suara y enseguida me llamaron y aquí estoy desde hace 6 años para 7. Com és treballar en l'àmbit de l'atenció domiciliària? La atención a domicilio es, obviamente según el diagnóstico y las características de cada usuario, porque yo tengo usuarios que a lo mejor voy y les tengo que hacer absolutamente todo. Tengo otros usuarios que se duchan solos, se preparan su comidita y tal, y necesitan simplemente que los escuche, porque hay gente que está las 24 horas del día sola y tiene una soledad pronunciada. Les doy un poco de aliento como para que dejen fluir, ¿no? Si es momento de que tenés que llorar, llorá. Si te querés reír, si querés hablar, o sea, que sean libres de vivir la vejez que están viviendo. Sociosanitario, se entiende bien, ¿no?, lo que dice, porque es un poco a nivel salud y es un poco a nivel social, que se encuentren con vecinos. Sí que está centrada en la persona, porque cada usuario es un mundo. Desde el primer usuario que hago la mañana hasta el último, siempre te llevas algo de ellos, ¿no?, que te sirve obviamente para tu vida personal y para el otro día, para lo que hay que hacer al otro día, ¿no?, para tener una continuidad de trabajo. Com has viscut la pandèmia des del teu lloc de feina? Salió todo adelante, pero yo estuve con usuarios con COVID, que luego murieron, estuve después con familiares que perdieron estuve en Arrels, con la gente sin techo durante todo el confinamiento yendo al comedor. Fue duro, fue duro. Yo la sobrellevé bastante bien, bastante bien. Yo creo que porque estuve activa. Iba a hacer ese servicio, toda con el EPI, después de ir al PIS y para casa a ducharme, pero era uno que me parecían 50 servicios, porque era ya de por sí estar adentro de eso que parecía que te ibas a la luna. Todas mis compañeras han hecho, quien más, quien menos, les ha tocado vivir momentos duros, ¿no?, de acompañar a los hijos a la morgue, o de estar ahí hablando con los médicos, o esperar a que vengan a buscar el cuerpo del fallecido. Fueron momentos muy de llegar a casa y explotar en llanto. Mostramos de que somos un equipo que realmente podemos. Si pudimos con esto es porque realmente fue una prueba de fuego para todas. Creus que el fet que treballis per a les persones és vocacional? Yo, por cosas que me ha contado mi madre y mis tíos y primas inclusive, que ahora tienen mi edad y se acuerdan de que sí, que yo era la que organizaba rifas para conseguir, qué sé yo, para tal cosa o para tal otra, y era siempre de pequeña, sí. Por eso digo que es vocacional. Además del trabajo, yo hace 17 años que estoy con Cruz Roja, en el área social, pobreza extrema, prostitución. Yo he visto mucho, de verdad. Incluso estuve en Senegal, estuve en Dakar, en lugares muy pobres, y después estuve en muchos pueblos de Marruecos, muchos pueblos así como Arrú, que son pueblos que está la organización la ONG Felicidad Sin Fronteras. También estuve haciendo voluntariados ahí con chiquitos con parálisis cerebral infantil. Com t'agrada desconnectar de la feina? El tiempo que yo estoy libre es o para leer, o para mirar una serie, o para estar con mi gata, aunque sea poco tiempo, no importa. Pero es como que me cargo de
de energía como para el otro día continuar con la tarea. Por eso vivo en Mataró, porque tengo todo aquí. Tengo Suara, tengo los usuarios de Suara, de Cruz Roja, de todo. Yo una vez que pasé Clot, mi cabeza se quedó acá en Barcelona. Yo vivo en Mataró, mi hermana vive en Abrera. Yo frente a la playa, mi hermana en la montaña. Cuando estoy ahí sentada en la playa y escuchando el mar más que nada, digo, mira, pagaría por tener a fulanita o a menganito acá sentado, algún usuario, ¿no? Porque a veces añoran ellos. Uy, que no voy a la playa. ¿Y cómo estaba el mar ayer? Me preguntan. Es cruzarme la playa, andar, en invierno, otoño, primavera o verano, lo mismo. Me tranquiliza muchísimo. Me cruzo, tengo una sillita, me cruzo con una sillita a leer ahí, con el sol, unos mates y ya está. Arranco el lunes, que para qué. Me dan esa serenidad y esa, a la vez, esa energía para transmitirles a ellos entre semana.